Dicen que el tiempo guarda más de lo que muestra, que hay historias que se esconden entre las sombras, esperando ser escuchadas. Algunos las llaman leyendas, otros verdades olvidadas, asterisk, pero todos coinciden en algo. Hay secretos que hablan, si sabes escuchar la voz del misterio. ¿Alguna vez has mirado a un niño y has sentido que sabe mucho más de lo que aparenta? Hoy vamos a explorar una historia que te dejará sin palabras, una que desafía nuestra comprensión de la vida, la muerte y todo lo que hay en medio. Acompáñame en este viaje alucinante sobre James Leininger, el niño que recordaba una vida pasada como piloto de la Segunda Guerra Mundial. Todo comenzó cuando James apenas tenía 2 años. Empezó a tener pesadillas terribles. Noche tras noche gritaba cosas como avión en llamas, el hombrecito no puede salir. Se retorcía en su cama, pateando y gritando, como si estuviera atrapado dentro de una cabina en llamas. Sus padres, Bruce y Andrea, estaban aterrados. No entendían qué le pasaba a su pequeño. Al principio pensaron que eran solo malos sueños, pero la intensidad y la consistencia de las pesadillas eran alarmantes. Pronto, los sueños se trasladaron a su vida despierta. Mientras jugaba, James mostraba una fascinación casi obsesiva por los aviones, pero no era el interés típico de un niño. Conocía detalles que un niño de su edad simplemente no podría saber. Por ejemplo, al recibir un avión de juguete, lo inspeccionaba y señalaba una protuberancia en la parte inferior diciendo, «Eso es un tanque de caída». Bruce, su padre, quedó perplejo. Él mismo no sabía que era un tanque de caída. Una búsqueda rápida en Internet le confirmó que era un depósito de combustible externo que los aviones de combate desechaban. ¿Cómo podía saber eso su hijo de 2 años? La cosa se puso aún más extraña. James comenzó a firmar sus dibujos infantiles como James 3. Cuando le preguntaron por qué, respondía con total naturalidad que él era el tercer James. Decía que el primer James era él, pero el otro, y no se detenía ahí. Hablaba de su avión, un Corsair, y cómo despegaba desde un barco llamado Natoma. Repetía estos nombres una y otra vez. Bruce, aunque escéptico al principio, decidió investigar. Si esto era una fantasía, ¿de dónde sacaba su hijo estos nombres y detalles tan específicos? El escepticismo de un padre se convirtió en una búsqueda de la verdad. Bruce se sumergió en los archivos de la Segunda Guerra Mundial, buscando un portaaviones llamado Natoma An, y lo encontró. El USS Natoma Bay fue un portaaviones de escolta que sirvió en el Pacífico durante la guerra. El corazón de Bruce dio un vuelco. Esto ya no era una coincidencia. Impulsado por este descubrimiento, Bruce siguió tirando del hilo. Buscó registros de los escuadrones que operaron desde el Natoma Bay. James había mencionado que su amigo se llamaba Jack Larson. Bruce buscó, y para su asombro, encontró a un piloto llamado Jack Larson, que todavía estaba vivo y había servido en el USS Natoma Bay. La investigación se estaba volviendo real, tangible. Bruce se puso en contacto con la Asociación de Veteranos del Natoma Bay y empezó a hablar con los supervivientes. Les contó la historia de su hijo, esperando que se rieran de él, pero, en lugar de burlas, encontró confirmación. Los veteranos le confirmaron que efectivamente había un escuadrón de Corsairs en ese portaaviones. Pero faltaba la pieza clave. ¿Quién era James 3? James, el niño, había dicho que su otro yo había muerto en su avión. Mencionó que había sido derribado por los japoneses en Iwo Jima. Con esta nueva información, Bruce revisó las listas de bajas del USS Natoma Bay, y allí estaba un solo piloto del escuadrón del Natoma Bay que murió en la batalla de Iwo Jima. Su nombre, James M. Houston Jr., había nacido en Pensilvania y murió el 3 de marzo de 1945, cuando su avión fue alcanzado por fuego antiaéreo japonés. Su avión se estrelló en el mar, en llamas,
justo como en las pesadillas de su hijo. Bruce y Andrea estaban en shock. Los detalles encajaban de una manera casi perfecta. Los nombres, el tipo de avión, el nombre del barco, la forma en que murió, incluso la obsesión de James con sus muñecos Ian y Joe, a los que llamaba Leon, Billy y Walter, coincidía con los nombres de 3 compañeros de escuadrón de James Houston, que murieron antes que él en nombres que un niño de Luisiana no tendría forma de conocer. Para poner a prueba la historia una última vez, Bruce llevó a James a una reunión de veteranos del Natoma Bay. Era la prueba de fuego. ¿Reconocería a alguien? Al llegar, James, con solo 6 años, caminó entre los ancianos veteranos y señaló a un hombre. «Tú eres Bob Greenwald», le dijo. El hombre, atónito, confirmó que ese era su nombre. James comenzó a relatar anécdotas y a nombrar a otros veteranos presentes, personas que no había visto en su vida, pero que James Houston Jr. había conocido hacía más de 60 años. Los veteranos se quedaron sin palabras, algunos con lágrimas en los ojos, al escuchar al niño hablar de sus camaradas caídos y de experiencias compartidas. La hermana de James Houston, Annie Barron, que para entonces tenía más de 80 años, escuchó la historia y, aunque escéptica, accedió a hablar con la familia Leininger. Le enviaron los juguetes y dibujos de James Al verlos, rompió a llorar. Dijo que su hermano James también había sido un dibujante talentoso desde niño. Las piezas del rompecabezas encajaban de una forma que desafiaba toda lógica. A medida que James crecía, los recuerdos de su vida pasada comenzaron a desvanecerse, algo que los expertos en este tipo de casos dicen que es común. Las pesadillas cesaron y pudo llevar una vida normal. Pero la evidencia que dejó atrás es simplemente asombrosa. La historia de James Leininger se convirtió en un libro superventas llamado Soul Survivor: The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot, y ha sido objeto de numerosos documentales y estudios. Independientemente de si crees en la reencarnación o buscas una explicación psicológica, la historia de James Leininger nos obliga a hacernos preguntas profundas. ¿Es posible que la conciencia sobreviva a la muerte? Llevamos con nosotros los ecos de vidas pasadas. La cantidad de detalles verificados en este caso es tan abrumadora que incluso los más escépticos se detienen a pensar. No se trata de un recuerdo vago, sino de una red de información específica y comprobable. Esta no es una historia de fantasmas, sino una historia de conexión, de memoria y de un misterio que quizás nunca resolvamos por completo. Nos recuerda que el universo es mucho más extraño y maravilloso de lo que podemos imaginar. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que James Leininger es la reencarnación de James Houston Jr.? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas. Historias como esta nos demuestran que todavía hay muchísimos misterios por descubrir. Muchas gracias por acompañarme en este increíble relato. Si te ha gustado el video y quieres seguir explorando los misterios más fascinantes del mundo, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.